en nuestro esquema con lo que ya hemos predimensionado, ¿no es cierto? Es decir, tenemos las vigas, no las voy a colocar ya, pero usted ya ha decidido 30 por 60, 25 por 50, lo que haya decidido. Tiene también las columnas perfectamente centradas, me refiero en el sentido vertical o horizontal, no se haga ningún problema de que el límite de propiedad, de que la arquitectura, aunque eso es real, pero bueno, por el momento no nos haga problema con eso. Ya todo centradito, ¿no? Tiene la distancia entre ejes y lo que nos falta definir ahora es la losa literal. Lo primero que vamos a hacer es definir el espesor, ¿no es cierto? El espesor de la losa. ¿Y cómo se calcula el espesor de la losa? Se calcula con la distancia LM, o sea, la distancia menor, entre 25 en un paño rectangular. Es decir, si yo tengo porque siempre va a haber, bueno, si es un cuadrado, bueno, ya pues tomará cualquiera de las dimensiones, ¿no? Esta será la distancia L menor, ¿cierto? Y esta distancia L mayor no la voy a tomar en cuenta, pero existe, ¿no? En cualquiera de los paños, ¿ya? Cualquiera de los paños. Entonces, tomar eso. Entonces yo tengo, fíjense, varios paños, ¿no? Entonces le voy a dar la nomenclatura E1, E2, E3 y E4. Entonces voy a predimensionar cuál sería el espesor de cada uno de los paños, ¿no? Ojo, no nos olvidemos que L menor es la distancia libre, ¿está bien? Es decir, aquí yo tengo la viga, ¿no es cierto? Esta continúa, pero esta distancia es libre, ¿ya? Esa distancia es libre. Entonces vamos a trabajar en principio en el paño número 1, el de acá. ¿Cuál sería la distancia menor? Vamos a trabajar de 1. ¿Cuál sería la distancia menor? Pues yo tengo 6 y 4. A pesar de que no son netas, o sea, son ejes, pero puedo trabajar directamente. ¿Y cuál sería el LM1 en el paño 1? La distancia vertical. O sea, necesito esta distancia, ¿no es cierto? ¿Y esto cuánto es? Ya hemos definido anteriormente, ¿no es cierto? ¿Cuánto era nuestra viga que dijimos acá? 30 por 60. Por lo tanto, la distancia neta es así nomás, 370, ¿no es cierto? Ya, 370 en centímetros sobre 25. Y ahora sí calculado. ¿Cuánto es 370? 14,8 centímetros. ¿Ya? Eso sería la primera dimensión. 15. Vamos a dejarlo por lo pronto ahí. El E2, ¿cuál es la distancia del E2? Igual, son lo mismo porque esta dirección es la menor. Entonces le pondremos E2 14,8. El E3, a ver. 18,8. Aquí en este caso se mantiene la dirección vertical porque yo tendría 6 y 5. Aquí tendríamos entonces 470. 18,8. Ya, un ratito por favor. 18,8 centímetros. Y el E4 de la misma manera, ¿cierto? Tiene este sentido. 5,5. Bueno, podría incluso usar la dirección transversal, pero si usted se da cuenta va habiendo continuidad vertical, por lo tanto el E3, el E4 debería tomar igual, 18,8. Muy bien, aquí viene la decisión de ustedes. ¿Cuál de estas dimensiones voy a tomar? El mayor. ¿Cuál tomaría usted? La mayor. El mayor. ¿Por qué el mayor? Porque si le pongo 14 o 15, yo tendría una mayor demanda en estos dos paños. Por lo tanto, como tiene que ser estándar, tiene que ser un solo fondo, entonces tomaré el mayor. ¿Cuál sería el espesor de su losa? 20. 18,9. 20. Pero eso no puede ponerle. No, imagínense que le diga al maestro, póngase una losa de 15,75 periódico puro. Ya lo mandan por un tubo, ¿no? ¿Quién fue tu profe? Y ahí yo no lo conozco, ¿no? Entonces, 20 centímetros sería el espesor de la losa. ¿Ya? Ya está. A ver, pregunta de teoría. ¿Cuál es el peso propio de una losa de 20 centímetros? Estamos hablando de losa ligera. 300 ¿300 qué? kilogramos sobre. Kilogramos por metro cuadrado. Entonces eso ya va para el mestrado, ¿no? Entonces usted va analizando y reconociendo. 20 centímetros en la losa. Muy bien. Ahora, aquí ya terminó esa primera parte, pero ahora necesitamos ver la dirección del aligerado. ¿La dirección del aligerado va a ser vertical o va a ser horizontal? ¿Qué me dirían? Vertical. Vertical. ¿Por qué? Porque estamos tomando siempre
la menor dimensión. Sin embargo, como dijimos acá, yo podría haber invertido esto, ¿no es cierto? Así, ¿está bien? Pero ¿qué sucede? Cuestiones de Ya, avance de obra. no solo eso, sino que vamos a recordar un poquito estática, ¿ya? Fíjense, si yo tengo una viga simplemente apoyada, luego tengo una viga de 2 tramos, y yo les recomendaría que hagan este ejercicio. Es un ejercicio mental, pero bueno, pero yo creo que lo podemos hacer aunque sea con. ¿Cómo serían los diagramas de momento flector? Bueno, este diagrama de momento flector, ¿cuánto vale esta de aquí? Si la carga es uniforme, WL al cuadrado cuadrado. sobre 8, ¿cierto? Ya está. Y cuando sucede esto, ya no la tiene, ¿cierto? Ya, y si es que le aumento un más, Si le aumento un voladizo. y si le aumento un voladizo, ya está. Entonces, ¿pero qué observan ustedes aquí? A ver, ¿quién me da el resumen de la visión? ¿Qué significa esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Lo he graficado lo más a escala posible. ¿Qué es lo que está pasando? Que los momentos que... Se presenta en la billeta. Espera, acá nomás, mire acá nomás. Todo Los inicia momentos de la losa, ¿qué? No. Disminuyen en función de quién? El número de tramos, ¿no es cierto? De tramos. Es decir, si yo tengo un solo tramo, fíjense, el momento va a ser importante. Por eso les decía que podrían ustedes hacer como quien se divierte un poquito, hacer los cálculos y van a ver que los momentos comienzan a disminuir. ¿Qué significa esto? Que debo buscar en los aligerados que haya una mayor cantidad de tramos. ¿Para qué? Para que el momento se redistribuya de mejor manera. Si yo pretendo resolver todo en una dirección y otra dirección con un solo tramo, me voy a encontrar con esto. ¿Y eso qué significa? Más refuerzo, más exigencia, ¿ya? Entonces, en ese sentido aquí no me conviene cambiar el sentido, sino mantenerlo, ¿no es cierto? Porque sé que el momento en ese sentido tiene esta característica, ¿no es cierto? Así, un poquito más. Bueno, tiene esa característica. Y si yo lo mantengo, va a tener el mismo sentido. O sea, yo tendría una cosa como esta, ¿no? Así. Que si yo planteara en esta dirección transversal, lo que tendría sería así, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, es importante ir la definición ya en el número de paños un poquito más grande, tomar este criterio, es decir, tomar las direcciones que sean más continuas. Ahora, ¿qué sucedería? Vamos a pensar un momentito, ¿qué sucedería si es que aquí, ¿no es cierto? Yo me veo obligado a trabajar, por ejemplo, esta edición. Y voy a cambiar esta y le voy a poner 6 metros. Está bien, 6 metros. Entonces, fíjense, yo podría tomar esta dirección vertical o horizontal. Está bien, sin embargo, podría yo reducir, y si usted calcula 6, voy a poner por aquí 6, o sea, un ficticio 6 sería, vamos a poner rápidamente 600 entre 25. ¿Cuánto es esto? 600 entre 25. Debe ser 24, ¿no es cierto? 24 centímetros. O sea, me vería obligado a usar una losa de 25 centímetros. ¿Está bien? Así. Entonces la pregunta está, oiga, pero si acá necesito de 14 y qué sé yo, y ya tengo un estándar de 20, ¿cómo voy a trabajar solo en este paño de 25? Acá. La pregunta es, ¿cómo podría ser para que se reduzca el tamaño de la losa? Podríamos que Más tramos. podríamos reducir, ¿no es cierto?, el tamaño del paño. O sea, si quiero hacerlo verticalmente, podría colocar yo aquí una viga intermedia. Está bien. Fíjese, esta de aquí ya sería de 3 y 3, ¿no es cierto? Si usted hace el cálculo, sobrado pasa, ¿no es cierto? Sobrado pasaría con 20 centímetros. Sin embargo, sí, perdónenme un segundito nada más. Sin embargo, entonces el aligerado tendría esta conveniencia, ¿no es cierto? Que sería ya no de 2 tramos, sería de 3, por lo tanto sí me conviene colocar una viga intermedia. Ahorita. ¿No? Está bien. Es decir, si pongo una no se le va. Ya, ok. Entonces, hasta el rato dice. Ya lo marcaron. Ya. Entonces, si coloco una viga intermedia para reducir el tamaño de la luz, y lo reduzco bastante, entonces lógicamente a lo que iba es que tendríamos un paño, por ejemplo, de esta naturaleza, ¿no es cierto? Así, y el momento se reduce. ¿Está bien? Se reduce.
Entonces sí, en algunos casos conviene colocar esa viga. Ya sé que la pregunta es, ¿y cuál es el tamaño de esa viga? No es una, comenzando, les adelanto, no es una viga chata. No porque sea, digamos, que no pertenece al pórtico sea viga chata. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la dimensión de esta viga? ¿Cómo dimensionarían esta viga intermedia? A ver, lo primero que tiene que usted pensar es de dónde se apoya. ¿Dónde se apoya? ¿En la viga de la izquierda? Sí. ¿En la viga de la derecha? De acuerdo. ¿Y cuál es la distancia entre estas dos vigas? 6. O sea, independientemente que sea porticado o no sea, la dimensión prevalece, porque esa dimensión, bueno, ya lo borré, pero es la distancia entre los apoyos. Entonces, tranquilamente, ¿esto qué dimensión debería tener? 30 por 60. ¿Cuándo? Sin miedo, sin miedo. 30 por 60. 30 por 60, así a rajatabla, como diríamos. Ya eso va. Ya alguien podría arriesgarse y dice, no, yo quiero mejor 25 por 50. Podría ser, porque en este caso, fíjese, tenemos que considerar que esta viga pertenece al diafragma rígido, o sea, la losa ligera. No pertenece al sistema porticado de calificación. ¿Por qué? Porque, fíjese, no se apoya en columnas, se apoya en vigas. ¿Ya? Por lo tanto, no va a estar afectado por el sismo. Todas las vigas y columnas que están afectadas por el sismo son aquellas que forman parte del pórtico resistente, en esta dirección y en esta dirección. Sin embargo, esta viga de aquí no va a ser afectada por el sismo. Eso me podría dar la salvedad de descender a 25 por 50. ¿Está bien? Entonces yo creo que ahí podríamos jugar con eso. Pero pensar en que es una viga chata de ninguna manera. ¿Cuándo sería una viga chata? Cuando, por ejemplo, yo tengo un vacío por aquí y necesito esta viga. Esta viga, por ejemplo, ¿cuánto sería? A ver, esta viga de aquí a acá. Díctenme, a ver, ¿qué le dice su cerebro? ¿De cuánto es esta viga? Esta viga de acá. Son 20 por 20. ¿Por qué no agarra su calculador? Porque hay que calcular. ¿Cuál sería la distancia? Miren, la distancia en ejes y apoyo sería de este eje a este de acá. Sería 3 metros. Pero este es de 30 y este es de 30. Por lo tanto, la distancia neta es 270. 270 ¿entre cuánto? Entre 10. Pero hemos dicho que las que no están afectos a sismo podría ser entre 12. Por lo tanto, sería 270 entre 12. ¿Cuánto es 270 entre 12? 22,5. 22,5, muy bien. Quiere decir que sería 22,5, voy a hacer exacto, 11,2 sería la dimensión de la viga, ¿cierto? O sea, tendría un ancho de 11 y un perante de 22. Si nosotros nos damos cuenta, se acerca mucho a la altura de la losa. Ahí entonces, esta sí puedo pensar que es una viga chata. ¿Por qué? Porque de acuerdo al cálculo se acerca a la losa aligerada y entonces podría pensar como 20 por 20, por ejemplo. Ahí sí, ¿no? Pero yo no voy a obligar a que sea chata, ¿no? Perdón, es un poquito... No, no es una viga chata, o sea, es una viga que depende de la longitud de apoyo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Mejor? Más o menos. Próximo ciclo. Ya, listo. Entonces ya tenemos todo definido. Justo me he pasado 5 minutos. Pero ya estamos listos entonces para que usted pueda dimensionar todos sus elementos. Hay que trabajar, hay que mostrar cálculos, hay que fundamentar, poner conclusiones y de tal manera que ya usted ya puede presentar la primera parte, ¿no? Predimensionamiento. Ojo con lo que le voy a decir a continuación. En la rúbrica, y se lo he explicado varias veces, dice que para que usted gane sus 4 puntitos, ¿no es cierto? En esta primera parte, tiene que estar, ¿qué dije? Todos, no es completo, todos. Si le falta una viga por ahí escondida, ya bajó, ¿no? Si le faltan 2, aunque no correcto, pero sí. Va a ser como Alianza, que en el minuto 96 le metan un gol. No puede ser, ¿cierto? No puede ser. Ya. Sí. ¿De dónde salían los kits? 370. ¿Esto de acá? A ver, dijimos que esto era, originalmente era 4, ¿no es cierto? Sí, pues eso ya era 4. 30. Si esto es 30 y esto es 30, si no sería 3, 4 menos 0,3,
¿Por qué? Porque al eje sería 15 le quito por acá y 15 le quito por acá. La distancia libre interna sería 370. ¿Mejor? Sí. Profe, en eso que mencionó sobre que se reducen los momentos, también se aplica si en ese caso, por ejemplo, en la distancia horizontal sería 4 metros y la vertical sería 5. Sí, claro. Sí, Igual sí. pasaría. Igual. Lo único que estamos añadiendo aquí es que si yo tengo distancias razonablemente grandes, yo las puedo seccionar. ¿Ya? O sea, puedo dividir el paño. Por ejemplo, en este caso de este ambiente de aquí, podría yo colocar una línea intermedia y reduzco no solamente la losa, sino la incidencia del acero en la losa. ¿Ya? Claro, al arquitecto no le gustan esas cosas, ¿no? No le gusta que, ¿cómo le llama? No le rompa la visión del cenit. ¿Y qué es el cenit? El cielo raso, ¿no? Pues si usted le pone una viga intermedia y dice, me molesta esa viga ahí, me rompe el ojo. Entonces usted tiene que invertirla, no sé qué clase chata, no sé qué hace, pero le mete carbón o lo que sea, pero usted lo deja limpio. Entonces, como usted dice, oiga, pero se necesita, pues, porque esta distancia es, ¿cuánto es esta distancia? A ver, horizontal, 6 metros, 7 metros, ya póngale 6 metros nada más, tímidamente. ¿Cuánto debería tener peralte? 60. Pero ¿cuánto va a ver usted? Porque la losa es de 20, entonces colgaría 40. Y eso le molesta al arquitecto. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Si usted le fundamenta que que sí va a ir un lugar, ¿qué es lo que hacen ellos? Le ponen un falso cielo, ¿cierto? Y lo hacen horizontal. A la mano, ¿cierto? Ya. Hay solución. ¿Algo más? Me refiero al paño 4. Ya, eso. Paño 4. Ah, el paño 4. Ahí, Ya. En el caso es que la distancia horizontal sería 4 metros. También iría de... Claro, en este caso, si yo tuviera 4 metros, entonces iría horizontal. O sea, ya no aplicaría eso de reducir momentos. Claro, ya no aplicaría eso. Sí. O sea, depende de la distancia. Si la distancia está por encima de 5, puede reducirlas. Cuando está por debajo de 4, no hay necesidad. Porque con una losa de 20 pasa tranquilo. Lo ideal es trabajar con losa de 20 centímetros. ¿Ah? Y encima, diseñar con acero de 3 octavos o media, como vamos a ver a continuación. Si por alguna razón usted se atreve a hacer una losa de 6 por 6 y le pone nomás que diablo 20, 25, se va a encontrar con aceros muy importantes. Entonces no quiero que aparezca en los planos, ya se lo digo adelantado, un plano con acero de 3/4, una pulgada en aligerado, es un crimen, ¿no? Lo aviento por la ventana que me traiga eso, ¿no? Ya, se lo estoy adelantando. O sea, no puede ser, pues eso... Media máxima. Más, así es, a lo más media, ¿ya? Media o 3 octavos. Tampoco me van a ponerle un cuarto, porque el cuarto no es estructural, ¿ya? Ni de 8 milímetros ni de 12 milímetros, por favor, quítese eso de la cabeza, ¿ya? Aunque vendan las ferreterías como cancha, como dice el señor del norte, bueno, no importa, ya. Sí, no, hay bastante como cancha. Ya, entonces, ¿alguna pregunta adicional? Sí. Sí, dije que esta viga intermedia, todas las vigas intermedias pertenecen al diafragma rígido, que es la losa aligerada. Y si usted se da cuenta, no se apoya en una columna. Todas las vigas que pertenecen al pórtico resistente es que están conectadas con columnas. ¿Ya? La próxima clase, después precisamente de la práctica, vamos a iniciar un paréntesis para estudiar un poquito el análisis sísmico. Y ahí vamos a ver los pórticos resistentes. Entonces, esta viga no pertenece a un pórtico resistente porque no tiene columnas en los extremos, ¿cierto? Pertenece al diafragma rígido. Por lo tanto, no le afecta el sistema. ¿Listo? Ya está. Entonces, con esto ya no fuimos más de 10 minutos más, así que vamos a...